Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de A Mexican Podcast. Les saluda Eberto Cano Plata y el día de hoy contamos con la presencia de Alexis Olvera Pino, quien nos va a platicar un poquito de toda la trayectoria que tiene como activista social aquí en el Estado de México. Bienvenidos. Cuando hablamos de economía, solemos pensar en cifras, empresas, mercados, crecimiento o inversión. Pero detrás de cada indicador hay algo mucho más importante: personas. Hay una familia que busca salir adelante, una niña que necesita atención, un joven esperando una oportunidad, una comunidad intentando construir un futuro diferente. Y quizá por eso, hablar de economía también debería llevarnos a hablar de solidaridad, de oportunidades y de la responsabilidad que compartimos para construir una sociedad donde nadie tenga que quedarse atrás. Alexis Olvera Pino es economista, activista y político del Estado de México. Con 14 años de trayectoria en el trabajo social por y para los mexiquenses, su labor se ha concentrado particularmente en la atención de infancias, juventudes y personas en situación de pobreza y pobreza extrema. Actualmente preside VLNT, Voluntariado Privado del Sistema Estatal de Voluntariados del DIF, Estado de México, desde donde se han impulsado proyectos como la remodelación del área de nefrología infantil y de la sala de terapia física infantil del Hospital para el Niño IMIEM, además del acompañamiento a más de 300 niñas, niños y adolescentes que viven en centros de asistencia social. Su trabajo también ha buscado sumar al sector empresarial mexiquense, partiendo de una idea poderosa: los grandes desafíos sociales no corresponden solamente a los gobiernos. También necesitan empresas, ciudadanos, jóvenes y comunidades dispuestas a involucrarse. Hoy hablaremos de economía, sí, pero desde su dimensión más humana, de pobreza y oportunidades, de empresas y responsabilidad, de juventudes, solidaridad y servicio. Y, sobre todo, de una pregunta que nos corresponde a todos: ¿qué podemos hacer con aquello que tenemos para mejorar la vida de alguien más? Esto es A Mexican Podcast, donde hablamos de lo que realmente importa. ¡Bienvenidos! Alexis, bienvenido aquí a Mexican Podcast. Es para nosotros muy importante poder contar contigo en esta entrevista por toda la experiencia, por todo lo que representas en el sector del bienestar aquí en el Estado de México. Bienvenido aquí. Muchas gracias, Alberto. Me da mucho gusto volverte a ver después de tantos años ocupados cada quien en sus labores. Pero muchas gracias por la invitación y pues listo para lo que podamos servir por acá. Sabes, me gustaría empezar haciéndote una pregunta directa. Dime. Llevas 14 años trabajando en causas sociales. Así es. ¿Cuántos años tienes? 30. 30 años. O sea, desde los 16 estás trabajando en causas sociales. Así es. ¿Cuál es el parteaguas en la vida de Alexis por el que decide dedicarse a trabajar en esto? Mira, conscientemente sí hay un parteaguas, pero es mucho más adelante del inicio. Es decir, yo empiezo con este sentido social, con este sentido colaborativo, comunitario, con una inquietud desde niño, o con una sensibilidad tal vez heredada, tal vez educada o enseñada por mis padres. Pero sí hay un parteaguas entre profesionalizarme para hacerlo de una manera con sentido y pasar de las buenas intenciones a las acciones con precisión. Y creo que ese parteaguas vino en el 2021 después de participar en una elección en donde busqué como la alternativa ciudadana para representar a mi distrito en el Congreso. Y al perder la elección y entender que la colectividad necesitaba más que discurso, buena onda, intención, y que se requería edificar una estructura social completa, es decir, política, economía, educación, incluso hasta espiritualidad, para poder hacer cosas completas y con todo el sentido. Entonces ahí marco la diferencia entre hacerlo de manera profesional y hacerlo solo porque es algo que me nacía. Sí, hasta para ayudar hay que saber ayudar. Totalmente. Porque si no, solamente son esfuerzos que no están haciendo nada realmente, ¿no? Justamente. Entonces podemos decir que Alexis pierde la elección, pero Alexis se gana a sí mismo. Totalmente. Algo así por el estilo. Esa sería la frase que más describiría mi trayectoria en este momento. Y entonces, si cortamos tiempos, estaríamos hablando que durante los últimos 5 años es que he estado haciendo
este trabajo, este abono social al bienestar, ya de manera profesional. ¿Y de dónde sale Alexis? Bueno, pues Alexis sale de la firme convicción de que cuando te organizas y buscas hacer lo bueno, sucede lo sobrenatural. Hay una filosofía mexicana de principios del siglo XX que, de hecho, fue la filosofía que desarrolló las ideas revolucionarias que nos dieron la Constitución actual y los procesos revolucionarios que todos vimos desde la primaria, que dice que los que hacemos acciones buenas conocemos lo sobrenatural. Y esta filosofía la planteaba el maestro Antonio Caso, el padre de la Ilustración mexicana y del Ateneo Nacional. Y básicamente él lo que le decía a sus jóvenes estudiantes que terminaron siendo los políticos que desarrollaron nuestro país, los empresarios, los financieros que desarrollaron nuestro país, era: hagan todo lo que hagan, no solamente para la satisfacción personal, sino con la intención de siempre construir comunidad. Y creo que de ahí viene Alexis, o el Alexis que hoy está sentado aquí contigo, de creer y aceptar que ciertas capacidades, cualidades e incluso oportunidades como el estudiar economía existen en mí para poder reproducirlas y multiplicarlas en beneficio social. Alexis viene de Lerma. Alexis no nació en Lerma, pero creció desde la infancia y vive actualmente en Lerma. El haber crecido en Lerma significó un poco o significó mucho para Alexis que hoy es. Significó mucho porque fue ahí donde tuve que encontrar mi identidad. ¿Qué descubriste ahí? Mira, creo que a todos los que nacemos en la Ciudad de México y nos traen a cualquier otro estado distinto, crecemos un poco con la zozobra de no ser de ningún lado. Porque te encuentras con personas en la nueva comunidad en que estás, con mucho arraigo, que te dicen: no, pues mi familia, desde mi abuelo, tatarabuelo, tal, hicieron, compraron, vinieron. Y tú no estás en donde naciste, pero vives y haces tu vida y generas vida en otro lugar. Y entonces creo que el primer momento importante para mí en Lerma es aceptarme como lermense. Es decir, irme un poquito al cliché de un mexicano nace donde quiere. Diría, un lermense nace donde quiere o donde tiene que nacer y toma la decisión de estar, vivir y servir a Lerma. Porque hoy día, a los 30 años, pudiera tomar una decisión distinta, ¿no? Y en ese momento que llegué, venía guiado y siendo responsables mis padres de mí. Pero en este momento pudiera yo tomar una decisión distinta, ir a otro estado, a otro municipio, a la propia Ciudad de México. Pero el haber vivido, crecido ahí, encontrado hogar ahí, me ha hecho no solamente quedarme, sino permanecer. Sí, fue una identificación completa, ¿no? Totalmente. Tú lo decidiste realmente. Y fíjate que Lerma es un municipio muy plural. Es un municipio que cuenta, por ejemplo, con arraigo prehispánico. Es decir, hay comunidades que aún siguen manteniendo usos y costumbres, pero también tenemos uno de los parques industriales más importantes del país. Pero además tenemos una de las zonas habitacionales más costosas de todo el país. Y también tenemos zonas habitacionales populares. Entonces, esa construcción me hace no solamente abrazar, sino entender mi país, porque eso es México. Sí, ¿no? Es justamente lo que es. Somos personas desiguales, en el sentido más puro de la palabra. Sí. Y eso no debería de ser peyorativo ni negativo hasta que termina vulnerando los derechos humanos, pero después avanzamos en ese sentido. Es que ese es un tema ya muy complicado, ¿no? Sí, claro. Ese ya es un tema que sí necesitamos profundizar, pero yo creo que sería así que ahondar muchísimo en el tema. Hay mucho que decir de eso. Porque incluso es parte de lo que ha forjado tu carácter, ¿no? De lo que ha forjado tu historia, el darte cuenta de todos estos cambios tan desiguales que hay cruzando una calle. Sí, claro. Simplemente el cruzando una calle se ve el cambio por completo, ¿no? Sí. Alexis, la pobreza. ¿Qué es la pobreza? La pobreza para Alexis ha sido la causa prácticamente de su vida. Y no porque quiera ser pobre o porque quiera que otros sean pobres, más bien porque he concentrado mis capacidades, mi esfuerzo y trabajo en combatir la pobreza. Y entendiendo en este trayecto que se necesita golpear de varios frentes para hablar de erradicar o de disminuir considerablemente, he buscado desde las diferentes trincheras
abonar en este sentido. Ujú. Pero si lo vemos en términos un poco más teóricos, técnicos incluso, la pobreza es invariablemente una injusticia que plantea o que posiciona a una persona en diferencia drástica frente a otras hasta el grado de violentar sus derechos humanos. ¿Y qué la causa? La causa, 3 factores desde mi punto de vista. La falta de oportunidades, la falta de dinero. Y digo de dinero no porque sea el factor preponderante, sino porque vivimos en un modelo económico donde necesitamos dinero para poder subsistir, desarrollarnos y tener incluso comodidad, ¿no? Entonces, dinero, falta de oportunidades, pero también sistemas políticos y económicos o de gobierno extractivos. ¿Qué quiero decir? Modelos que han transicionado no de un partido político a otro, sino de generaciones a otras. Porque si citamos un poquito el libro de Por qué fracasan los países de Acemoglu y Robinson, que son 2 premios Nobel en economía, ellos demuestran que la pobreza en los países latinoamericanos viene de los modelos políticos desde la época prehispánica. Por ejemplo, en la Ciudad de México, el gobierno mexica era completamente extractivo, era jerárquico, Sí. ¿no? Y no permitía la inclusión. Más bien había elegidos divinos, Sí, no. etcétera, etcétera. Y si te das cuenta, ha sido la ruta que miles de años después queremos replicar. Uno de mis autores favoritos, Erwin McManus, escribe en uno de sus libros que le sorprende cómo en Latinoamérica vamos de dictador en Mesías y de Mesías Sí. en dictador, ¿no? Sí. Y es real. Yo me acuerdo a los 17, 18 años, cuando empecé la universidad, que tenía esta inquietud de encontrar algún mesías político que pudiera guiarnos a todas las masas, a una ¿Y transformación. lo encontraste? Yo me acuerdo de ti. Y después te das cuenta que no funciona así, Sí, no. ¿no? Que no hay elegidos exclusivos, que más bien todo se construye en comunidad. Y que hasta que nos pongamos de acuerdo todos los sectores, entonces podremos erradicar lo que hoy conocemos como pobreza y pobreza extrema y crecer colectivamente con todas las diferencias. Porque si pensamos en esto de pobreza, no pudiéramos ponernos de acuerdo entendiéndolo como un factor diferencial. ¿Qué quiero decir, Eberto? Hay empresarios millonarios Ujú. que son pobres comparados con los billonarios. Ah, no, por supuesto que sí. Pero no significa que sean pobres en el contexto que estamos hablando. Sí, no. Entonces, el tema no es el diferencial, sino las condiciones necesarias, mínimas, justas, para que todos como comunidad, Vivamos con dignidad, justamente. ¿no? Gran remate. La dignidad es la base, debería de ser la base, ¿no? Y yo incluso le agregaría un poquito, me iría más lejos con el tema del bienestar. Y no en un sentido político, sino en un sentido técnico y práctico. Que las personas comamos bien, durmamos bien, sintamos bien, trabajemos bien, nos eduquemos bien y vivamos en entornos donde estamos bien. Bien, entonces, ¿consideras que la economía social y solidaria puede ser el cambio que necesitamos? No le apostaría todas mis fichas a una sola cosa. Le apostaría todas mis fichas a un país que se ponga de acuerdo y que construya en beneficio colectivo antes que el beneficio personal. Y probablemente entra el tema de economía solidaria. Y es mucho de lo que vivo en lo que actualmente hago. Para hacer ciertos proyectos que requiere las necesidades de las infancias en el Estado de México, necesitamos recursos. Claro. Y esos recursos no todos se tienen, sino hay que conseguirlos. Pero sigue siendo un tema económico nominal porque necesitamos el dinero, el flujo, ¿no? Y te donan ese dinero. Y nos donan ese dinero. Entonces, al final, no trabajan para nosotros, pero nos aportan, nos apoyan y nos respaldan. Pero no es muy difícil estar viviendo de donaciones. Sí, es muy difícil. Es completamente... Yo creo que lo que tiene desnutrida a la masa social o al conjunto de organizaciones civiles, activistas, asociaciones religiosas, caritativas, etcétera. Nos sobran las asociaciones, ¿eh? Nos sobran y nos faltan recursos. Pero a ver, creo que también viene y vuelve a un sentido de falta de acuerdo. Ajá. Porque no existe una agenda
que puntualice qué va primero y qué va después. Y volvemos también, Eberto, al tema que ahorita mencionaba de la revolución. Si analizamos sociológicamente la Revolución Mexicana, era caótico porque cada caudillo tenía una causa. Sí, claro. Y esa causa necesitaba dinero, gente y armas y demás Pues cosas. por eso se tardaron tantos años. Y entonces Nunca hasta se que pusieron llegó- de acuerdo. Justo. Hasta que llegó Plutarco Elias Calles, dijo, a ver, espérenme. Vamos a buscar confluir en un punto que en su genialidad fue político y hacemos un partido político que nos represente a todos. Que ¿Y lo logró? en términos prácticos es un héroe. Sí, por supuesto. En términos analíticos Ahí ya es otra cosa. habrá que meditar. Sí, no, ya si nos ponemos a analizar punto por punto, pues estaría cuestionable muchísimas cosas, ¿no? Pero creo que eso debería suceder en el deber ser en la sociedad civil o en la gente que queremos actuar desde hacer obras buenas. Deberíamos ponernos de acuerdo en acciones precisas, prioritarias y actuar colaborativamente. Porque 10 pesos por aquí, 5 pesos por acá, 3 pesos por acá, lo único que hacen es que se desconfíe y que no se visibilice nada. Sí, pero también el problema es que hay muchas personas que ocupan las asociaciones civiles como puente político y otras los ocupan como modo de vida, ¿sabes? Totalmente. Entonces por eso no creo que se puedan llegar a poner de acuerdo nunca, porque el momento en que se ponen de acuerdo para juntar sus 5 y 5 pesitos, pues ellos se quedan sin esos 5 pesitos. Así es. Y sin el foco que tanto necesitan. Sí, claro. Yo creo que es un tema muy egoísta. Hay muy pocas asociaciones civiles que realmente funcionan para lo que dicen que fueron creadas, ¿no crees? Sí, claro. Y ¿sabes qué? A veces es complicado visibilizar los intereses genuinos de cada causa. Ya ni siquiera vayamos a las sociedades civiles, de las causas, ¿no? Hace unos días me metí a una página de fondeo europea y hay N cantidad de causas y dicen que aproximadamente recaudan 50 millones de pesos diarios en esa página, diferentes causas. ¿No? Y si tú ves una lista de causas, dices, pues imaginemos que quieres regalar 100 pesos. ¿A qué se las regalo? ¿Qué es más importante? ¿Quién lo ¿El señor que vive en un semáforo? ¿O la persona que tiene un trasplante urgente y no puede pagar los estudios? ¿O el ala del hospital que está en ruinas? Es complicado. Y si a eso le agregas el factor humano de lo hago con intereses personales, sí, no. Se pierde completamente el sentido y la esencia de ayudar. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Cómo podríamos ordenar ahí el orden de prioridad? ¿El señor que vive en un semáforo y que nunca ha tenido nada? ¿O el señor que lo está perdiendo todo porque ya se gastó todo en un trasplante, como dices? ¿Cómo es hacer lo correcto ahí? Creo que, como diría el filósofo alemán, esto está más allá del bien y del mal. No podemos usar un criterio específico para evaluar las causas sociales. Creo que van primero en qué es lo que tú más asocias a bienestar o a beneficio o a bondad. ¿Percepción personal? Percepción personal 100%. Y que además es bueno y es saludable. Es decir, si tú como empresa vas a decidir a quién ayudar, lo que más tranquila como empresa te va a dejar es apoyar lo que tú consideras que es importante, no lo que te diga que es importante. Y hay otra cosa aquí que me gustaría tocar un poquito. A lo mejor puede ser un poquito polémico, Okay. pero necesito la respuesta. Y creo que hay mucha gente que necesita esa respuesta. Okay. La forma de ayudar, de solamente regalar cosas, realmente no ayuda, ¿cierto? Mira, creo que esta ha sido nuestra conversación en los últimos 5 años. Sí. ¿No? Fuera de los micrófonos. Sí. Y Alivia, es poner un curita. Y yo lo veo de esta manera, Eberto, ni siquiera como persona que le gusta hacer el bien, lo veo desde el punto de vista de la economía o económico. El mejor ejemplo que he encontrado siempre es el de las fracturas físicas. Cuando tienes un accidente y te fracturas, requieres diferente tipo de tratamientos. El inmediato, el de corto, el de mediano y el de largo plazo. Y la gente siempre se está peleando entre esa gente nosotros. De si es mejor el de inmediato o el de largo plazo. Pero diría uno de mis economistas favoritos, en el largo plazo lo único que es seguro es que todos nos vamos a morir. Y en el inmediato plazo se está despilfarrando o se ha despilfarrado toda la vida en atención
infructífera o improductiva. Ujú. Entonces, ¿qué sería lo correcto? Lo correcto ¿Qué sería opinas? la complementación de todo. Es decir, cuando te caes, te fracturas, lo primero que hacen es llega alguna institución de salud o paramédicos y te inmovilizan. En ese momento detienen la afección, que es la asistencia social directa. Entonces, aquí está para que a partir de ahora ya no te mueras. Y después, cuando te trasladan al hospital, te hacen contención, te sacan rayos X, te dan tratamiento A ver qué pasó. y después viene la rehabilitación. Yo Ujú. creo que pensar en rehabilitación hablando de pobreza es hablar de cosas santas y milagrosas. ¿Cuántos pobres hay en el Estado de México? Y lo que se considera es que más bien de estos 17, casi 18 millones de personas que hay Sí. en el Estado de México, entre el 40 y el 50%, según los análisis más entusiastas y los más objetivos, se encuentran en situación de pobreza. Y por lo menos 2 millones de mexiquenses están en pobreza extrema. Es A ver. decir, en este momento que estamos hablando no tienen que comer, no tienen dónde vivir, no tienen qué vestir y no tienen un espacio digno para atender sus necesidades desde salud, educación, descanso, etc. ¿Y la pobreza no extrema cuál es? La pobreza no extrema se evalúa por un índice financiero de ingresos que es por debajo de una canasta básica. Según el precio es variable. ¿Por familia o por mensualmente. persona? ¿O por hogar? ¿Cómo es per eso? cápita. Ok. Mira, esto es muy interesante. Cuando inició todo este tema de los indicadores hace 50 años, era distinto porque el salario de una persona era considerado para mantener un hogar. Hoy día el salario personal es para la manutención personal. Entonces hay hogares que sin que ellos lo sepan están en condición de pobreza. Que pueden llegar a decir, oye, yo gano 10,000 pesos, estoy muy por encima del límite de pobreza. Sí, pero en tu casa viven 5 personas o 6 personas. Entonces mantienes con 10,000 pesos a 6 personas, estadísticamente se encuentran en situación de pobreza. Pero además, cuando empiezas a evaluar y experimentar las cosas que viven, te das cuenta que efectivamente están reproduciendo esquemas de pobreza. Y la pobreza no extrema, además de que se evalúa con el tema financiero, también se evalúa relacionado con los derechos sociales, que los derechos sociales los estableció el Coneval. Fuimos el primer país en América y de los primeros en el mundo en analizar la pobreza, cosa que no me sorprende porque al final pues es el pan de cada día. Y descubrimos que hay una serie de indicadores que determinan quién sí es y quién no es pobre. Y por eso es que hay muchos programas sociales asistencialistas que hacen ciertas acciones que tú y yo a primera vista podemos no entender. Ejemplo, cuando estaba el gobierno de Felipe Calderón, recordarás que donaban pisos y techos firmes. El programa era, vamos a ir a tu casa que tienes piso de tierra y te vamos a poner piso de concreto. Eso ya movió un indicador. El indicador decía, si en tu casa tienes piso de tierra, te encuentras en pobreza. Si tienes piso de concreto, ya no estás en pobreza. Y al final es un criterio que te mejora, pero que no te hace vivir una vida completamente en bienestar. Porque aunque sí el piso de tierra puede generarte afecciones, en realidad hay otras consideraciones como oportunidades económicas, oportunidades educativas, de desarrollo personal que no están relacionadas con cómo está tu piso. Exactamente, porque la pobreza no solamente es económica, ¿no? Y la causa no solamente es la falta de dinero. Así es. Yo diría que la causa de la pobreza principal, Eberto, si me lo permites, es la falta de oportunidades. Hay mucha falta de oportunidades en México, Sin duda. como Mira, en casi todos los países de tercer mundo. los empresarios tienen mucho este discurso que lo apruebo en cierto sentido, de enseñemos a pescar. Pero no sé si hay suficientes cañas de pescar. No sé si hay suficientes escuelas para enseñar a pescar. Y después, no sé si habría suficientes estanques. Porque peces sí, Peces sí. peces hay un montón. Oportunidades llanas Exactamente. pueden existir. Sí. Condiciones para acercarse a las oportunidades
es un reto. Sí. Y se supone que para eso existe el Estado. Para que esas condiciones se favorezcan. Sí, la verdad es que si somos sinceros, yo como empresario te lo digo, el piso no está parejo. Claro. Y mucha gente habla de la meritocracia, mucha gente habla de que si quieres puedes, mucha gente habla de que el que es pobre porque quiere. Y yo solamente puedo llegar a pensar que realmente no tienen idea de lo que hablan. Porque las carencias y la falta de oportunidades es tan brutal y la pobreza es tan brutal y es tan cruel que a veces no solamente es porque quieres. ¿Cómo puedes pensar en voy a ser un gran empresario cuando lo primero que tienes en la cabeza es qué voy a comer hoy? Totalmente. ¿No? ¿Cómo puedes decir es que el niño no va a la escuela o no rinde en la escuela? Pues ¿cómo va a rendir si no trae ni un sándwich en el estómago, no? Y ahí son las medidas inmediatas. Uh-huh. Vamos a darle un sándwich. El tema es cómo, además de darle un sándwich, lo acompañamos para que dentro de 1, 2, 10, 20 meses él prepare su propio sándwich. O tenga para poder preparar su propio sándwich. Y no solo eso, además comparta con su vecino el sándwich que le sobra. Y digo, me estoy yendo a algo que no me gusta, que es el término sobra. Sí. ¿No? Pero es un inicio. Sí, porque es que mira, tienes razón, ese término no hay que emplearlo así. Porque si dices sobra es porque no lo necesitas. Y ayudar a alguien con algo que no necesitas no es ayudar. Es limosna. Sí, claro. Y entonces eso ya le quita el sentido al ayudar. Yo creo que ayudar, la naturaleza de ayudar, realmente es que aunque tú necesites también, puedes compartir, ¿sabes? Sí, claro. Creo que eso es lo más adecuado a la definición de ayudar realmente. Porque si no, pues entonces, si no te pesa, ¿y sabes qué? no hay sacrificio. Qué bueno que lo apuntas porque hace unos momentos hablábamos de qué estaba funcionando mal en la sociedad civil. Uh-huh. Y creo que es mucho este hecho de damos exclusivamente limosna. Uh-huh. No todos, no quiero generalizar, pero en la masa sí. Sí, bueno, hay gente que no da nada, ¿eh? Ni limosna. Sí, sí, por supuesto. Y eso hace que el impacto sea ínfimo. Y no con la intención, Eberto, de que todos se quiten el pan de la boca, sino de que sumemos estratégicamente. A nosotros nos pasa mucho, por ejemplo, que necesitamos, imaginemos, donas. A ver, sí. Y estamos pidiendo caja de 6 donas. Y entonces siempre llegan personas con caridad o con generosidad a decir, pero yo solo te voy a donar media dona. Porque ayer compré una caja yo, la mordí y quedó la mitad. Y tú, buscando dignificar la generosidad y el trabajo social, dices, muchas gracias. Estamos recibiendo exclusivamente cajas de donas. Uh-huh. Puede usted comprar la caja de dona, puede ponerse de acuerdo con alguien, puede aportar una parte, pero estamos comprando exclusivamente cajas de donas. Y ante esa respuesta hay ofensa. Te estoy dando la mitad de mi dona. Sí, sí la mordí. Sí. Esa es la realidad constante de la generosidad en México. No, pues mejor que se quede su dona, el señor, su media dona. Eso no le sirve a nadie. Es mucha crueldad eso, ¿sabes? Justo. Por cierto, tú estás ahorita en el voluntariado. Así es. ¿Cómo es voluntariado del DIF? No. Ajá. El voluntariado privado, VLNT, que somos parte del Sistema Estatal de Voluntariados que coordina el DIF del Estado de México. En ese sistema se encuentran los voluntariados de las diferentes secretarías y esta administración tuvo el acierto de permitirnos participar por primera vez a los privados. ¿Y cómo está eso? ¿Cómo es? O sea, tú te juntas con tus amigos, ¿cómo? O sea, ¿te juntas con tus amigos que más o menos pueden ayudarte a ayudar? Pues creo que en este sentido yo soy muy afortunado y acompañado por la trayectoria que ahorita mencionábamos. Entonces, hemos podido desarrollar un sistema de organizaciones, empresarios. ¿Te ayudó a ser famoso? Pues no sé qué tan famoso sea, pero creo que más allá de la fama o del que me conozcan 3 o 4 personas, me ha ayudado un poco la congruencia de las acciones. Recuerdo perfectamente que cuando estaba en el proceso electoral me preguntaba la gente, ¿y mañana si gana o si pierde,
¿qué va a hacer? ¿Dónde va a estar? Y mi respuesta era, voy a estar aquí, en el mismo municipio, trabajando por el municipio. Y cuando pasa el proceso electoral y uno se replantea muchas cosas en la vida, lo primero que quieres hacer es salir corriendo. Buscar un espacio de descanso, de donde puedas soltar el desgaste que tuviste, ¿no? Y sin embargo requieres valentía e integridad para mantener la coherencia y decir, me voy a quedar aquí y desde aquí, con las y los amigos, con las y los opositores, con las y los enemigos, construir lo que dije que iba a construir más allá del cargo, más allá de la responsabilidad. Sí. Entonces, creo que eso ha tenido un valor que nos trajo hasta esta oportunidad de, junto al sistema estatal de voluntariados, tener acciones mucho más precisas, mucho más significativas y de impacto sobre los temas de pobreza, pues más cuantioso. Sí, yo veo que lo que haces tiene buena repercusión. Fíjate que yo tengo, pues, no muchos, ¿verdad? Pero sí bastantitos contactos en redes sociales. Y muchos son de asociaciones civiles, muchos son de política, muchos son empresarios. Pero siempre que veo una foto, ahí estoy bajándola a mis redes y de repente veo una foto de alguien regalando un sándwich, sale Alexis. ¿Sabes? Alguien regalando una pelota, sale Alexis. Sí, sí. En todos lados. En todos lados. Entonces te voy a decir, eso significa mucho, porque de todos los contactos que tengo y que podrían hacer algo, si acaso son 3 o 4, incluyéndote los que veo haciendo algo, ¿sabes? Y yo sé que no lo haces solamente por imagen, ¿no? Sí, porque claro. sería súper fácil estarte tomando foto ayudando a la gente, sino que, bueno, mira, si no te conociera de antes, a lo mejor sí pensaría eso, ¿no? Pero como hemos tenido muchas pláticas y muchos debates en qué está bien y qué está mal, sé que lo haces genuinamente. Porque me consta que además abandonaste la vía política para hacerlo, ¿no? Incluso me atrevería a decir, te veo más apegado también a Dios. Sí, claro. Y eso también tiene que ver con la persona que eres ahora. Eso también tiene que ver con lo que mueve a Alexis a hacer las cosas. Entonces, genuinamente tú apoyas a la gente. ¿Sabes qué, Berto? Perdón que te interrumpe. Sí. Yo me di cuenta, en este momento canónico que platicamos desde el inicio, que para poder sostener el proyecto que vive en las mentes y en los corazones de a quienes nos gusta la fama, el poder, lo que sea que nos guste, requerimos 3 cosas. Una salud física, una salud espiritual y una salud emocional o intelectual. Y partir de ahí ha hecho toda la diferencia en estos últimos 5 años. Y no solamente ha cambiado las formas, sino también estructuralmente me ha hecho reconocer lo que es importante. Y te diría que de esos momentos que platicamos, a lo mejor con intenciones o con tintes mucho más políticos ahora, hago mucho más política hoy que en ese momento. Sí, pero política diferente, ¿sabes? Pero política que construye. Sí. Política que tiene resultados. También ahorita que lo decías, una especialista en medios y en redes, justo para consultoría política y esas cosas, me decía, estoy muy enojada contigo porque comunicas menos de lo que deberías. Pero hago más. Y justo le decía, es que estamos haciendo, no solo yo, como equipo, como voluntariado y como sistema estatal, estamos haciendo tanto que no tenemos tanto tiempo como para estar documentando. Y entonces ahí también viene una disyuntiva de, a ver, ¿qué tanto sí debemos documentar para generar credibilidad y de esta manera poder tener más apoyos sociales, etcétera, 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 ¿no? Pero lo más importante son las acciones que se materializan y cómo pasamos justo del sándwich, de la pelota, a espacios dignos. Sí. Cómo pasamos de un juguete a toda una educación pagada para niños en situación vulnerable. Sí, porque has donado cosas buenas, ¿no? ¿Qué hiciste apenas? Un hospital, no hospital, ¿no? Pues pero pronto. Ajá, pero ¿qué? Acondicionaron una sala, ¿no? Este año nos sumamos a la remodelación de la sala de terapia física del Hospital para el Niño. El Hospital para el Niño es el único en el Estado de México. Vienen de Puebla, de Tlaxcala, de Querétaro, de Veracruz a tomar tratamientos. Y muchos de los que no alcanzan espacios en la Ciudad de México se vienen para Toluca. Entonces, pues todos los espacios que hay no solo se utilizan
o se sobreutilizan, sino además tienen una exigencia grande porque es el único lugar donde las infancias pueden salvarse o no salvarse, tener una vida digna o no. Entonces, acompañamos en esa remodelación este año y a finales de este año tendremos la remodelación del albergue familiar, que ahorita si quieres te platico un poquito más de eso. Y a finales del año pasado, el 22 de diciembre, entregamos la nueva sala de nefrología infantil del Hospital para el Niño, que no fue una sala que se construyó nueva, ya existía, Sí. se remodeló completamente la sala. Esas sí son acciones, ¿sabes? El Hospital para el Niño tiene un descriptivo o un calificativo, es viejo. Tiene años, me parece que en los 70s se creó, y aunque ha tenido diferentes esfuerzos a lo largo de las administraciones que han habido desde los 70s hasta el día de hoy, honestamente la necesidad nunca ha sido satisfecha. Y cuando llegamos a nefrología infantil, nos dimos cuenta que era la parte más urgente y la menos popular. Es decir, a las infancias que padecen cáncer, leucemia, les dan mucho foco y qué bueno. Pero las infancias con padecimientos nefrológicos tienen situaciones irreversibles porque el cáncer se cura, pero una enfermedad nefrológica no tiene cura. Y sus condiciones son similares en cuanto a que viven inmunodeprimidos, tienen que estar en espacios herméticos, etcétera, etcétera. Y las condiciones eran mucho menores que la de las infancias que recibían tratamiento oncológico, porque no había fundaciones atendiendo, no había voluntariados atendiendo. Y bueno, además ha de ser carísimo, ¿no? Mira, un sillón. Porque como bien dices, ya es para todo el resto de su vida. Y no solo eso, es carísimo. En realidad tienen poca esperanza de vida. Pero un sillón, por ejemplo, para tratamiento nefrológico, cuesta 30 veces lo que cuesta un sillón de tu casa o de mi casa. Uh-huh. Entonces, las condiciones que se tenían dentro del espacio eran las dignas mínimas. Y nosotros, sumando esfuerzos con la Secretaría del Campo, con la Secretaría del Bienestar, logramos que ese espacio no solamente fuera digno, siguiera siendo digno, sino que además fuera un espacio feliz, un espacio de bienestar, colorido, cómodo, incluso para los padres. Porque una hemodiálisis de 4 horas implicaba un papá parado 4 horas al lado del tratamiento. Ahora implica un papá que está cómodamente sentado, que tiene algún material de lectura, de entretenimiento, que tienen televisiones con programas obviamente curados y cuidados para las infancias. Sí. Eso es histórico para nosotros. Sí, porque por sí que difícil ha de ser un padre de familia en esa situación, como para que además lo estés haciendo en malas condiciones, ¿no? ¿Dónde está la dignidad humana en eso? O sea, hay que atender también a la gente, hay que ayudarlo, pero también con dignidad. Y sabes algo, Eberto, aquí entramos en una disyuntiva. Porque los presupuestos se gastan y tú como empresario sabes que no hay presupuesto que alcance para absolutamente nada y hay que eficientarlos. Para todo no. En todo sentido. Sí, sí. ¿No? Entonces, el hospital, y creo que muchas instituciones, no solo el hospital, viven una disyuntiva entre mejoro espacios, atiendo la cantidad de demanda, adquiero todos los insumos y entonces eficientar los recursos tiene un límite. Y ahí es donde podemos entrar a sumar los sistemas de voluntariados, pero también la sociedad civil organizada, donde podamos acompañar para que se enfoquen en ciertas prioridades, como la atención corriente, es decir, las niñas y los niños que llegan con accidentes, con enfermedades repentinas, y en las remodelaciones, los acondicionamientos que ya el presupuesto no alcanza, podemos acompañarlas. Y viene, y de eso es lo que hablaba cuando hablábamos hace un momento de pobreza, Berto, de tenemos medidas correctivas inmediatas, pero también tenemos medidas que dejan legado. Yo me pongo a pensar específicamente en esta sala, ¿cuántas generaciones de niñas y niños lamentablemente van a pasar por ahí? Digo lamentablemente porque no deja de ser una afección. No, sí, claro, se entiende. Sí. Pero que afortunadamente lo harán en mejores condiciones que las que estuvieron antes que ellos. Sí. Por dignidad. Sí, es una muy buena pregunta. Alexis, ¿y la gente que quiere ayudar y no tiene dinero para ayudar? ¿Se necesita fuerza de dinero para ayudar? Para ayudar siempre se necesita dinero.
¿No pueden ir a ayudar con sus manos? Es decir, con nosotros pueden participar como voluntarias y voluntarios, sí, pero para decir que para ayudar no se necesita dinero sería la mentira más. Es más, para llegar a los espacios donde tienes que ayudar, necesitas dinero para el camión. No hay que romantizar la pobreza ni la ayuda, ¿no? O sea, ayudar requiere recursos y sobre todo requiere voluntad. Porque hay quienes tienen pocos medios o muchos recursos y no tienen la voluntad para ayudar. Hay quienes tienen pocos medios o muchos recursos y tienen la voluntad para ayudar. Entonces, primer punto, necesitamos recursos, sí. ¿Cuántos? Los suficientes. Y en ese primer punto de los suficientes está el éxito colectivo. No es necesario que solo una persona absorba todos los recursos. Desde diferentes formas y maneras podemos abonar para juntar el recurso completo. Y si en este momento lo único que pudieras ofrecer es tu fuerza de trabajo, tu fuerza personal, también eso se puede transformar en acciones y también se puede transformar en recursos. Nos pasa mucho, por ejemplo, con personas que donan su capacidad productiva. Ejemplo, barberos. Yo puedo donar 9 cortes, 10 cortes, y entonces visitan nuestros albergues y le hacen un corte digno a las infancias, ¿no? O a los papás que se encuentran en los albergues temporales que están esperando a sus hijos en los hospitales, que llevan mucho tiempo, no tienen recursos, vienen de comunidades lejanas, y que a veces un corte de cabello es dignidad humana, es comodidad. Y poder acercarles eso, ser el puente, es la diferencia entre sí necesitamos dinero, porque al final, si no ellos no nos ofrecieran sus manos, tendríamos que pagar por ese servicio, pero no todo se ve en nominal. A veces el dinero se ve en especie, se ve en esta mesa, se ve en estos micrófonos, ¿no? Entonces, sí necesitamos los recursos, pero el recurso más valioso invariablemente es el ser humano. Y ¿cuántos voluntarios tienes? Pues mira, es variable. Actualmente estamos trabajando con más enfoque en el albergue familiar, que te platico rápido. Es un albergue que se llama La Casita, que pretende ser un espacio digno y hogareño para las familias de los pacientes del Hospital para el Niño, Hospital de la Mujer y el Mónica Pretelini. Este albergue tiene necesidades muy distintas a los albergues tradicionales del DIF, porque los albergues tradicionales pues albergan infancias y las necesidades en los albergues de las infancias son mucho más recreativas, más de acompañamiento dinámico. Vamos a jugar, vamos a aprender, vamos a construir, nos vamos a regularizar. En el de acá las necesidades son más financieras, estructurales y también especializadas, por ejemplo, de acompañamiento tanatológico o psicológico, porque están viviendo realidades como adultos desafiantes. Entonces, en esta transición, que en 2026 decidimos enfocarnos y con directriz de parte de la dirección del DIF, enfocarnos en el albergue, hemos perdido voluntarios. ¿Por qué? Porque la causa de las infancias es mucho más atractiva que la causa de los papás, de las mamás de las infancias. Sí, no, claro. Entonces, llegábamos a tener 50 voluntarios corrientes el año pasado, que trabajábamos todo el tiempo en albergues de las infancias. Este año hemos tenido actividades con un voluntario o con una voluntaria. ¿Cómo crees? Y que el staff pues ha tenido que sacar adelante la actividad, o el invitado o la invitada que está dando el taller, ponencia, curso, con esfuerzo lo sacamos. Pero el reto lo adquirimos por la necesidad que se tiene. Y lo que hemos tratado también ahora es de empezar a buscar las necesidades de las infancias en las comunidades, es decir, fuera de los albergues, para mantener vivo el espíritu de los voluntarios, pero también para mantenernos llenos de energía sirviendo a nuestra principal causa, que son las infancias. Está muy difícil hacer eso sin tantos voluntarios, ¿eh? Yo la verdad, pues sí me dolió escuchar eso de que han perdido tantos voluntarios. ¿Por qué la gente no quiere trabajar ya con los adultos o con los adultos mayores y prefiere con los niños? ¿Por qué? ¿Sabes qué pasa, Alberto? Que también es muy triste. No, fíjate que hemos visto que se vuelve más cruel enfrentarte a la realidad de los adultos que de las infancias. En las infancias regularmente la gente encuentra cierta esperanza.
como que la alegría, el ímpetu que las niñas y los niños, los adolescentes tienen. Con el que enfrentan las cosas. Con el que enfrentan las vidas. Pero cuando vas con un adulto que tiene 2 meses esperando un diagnóstico y que básicamente ya no tiene dinero ni esperanza ni nada, está esperando el peor resultado ahí, te asusta. Y entonces prefieres marcar una barrera. Hace unos meses, el Día de la Madre, una rondalla muy importante en el estado, que es una rondalla femenina de la Universidad Autónoma, nos donó la serenata para las mamás. Y habíamos hecho una planeación musical y tuvimos que interrumpirla porque para las artistas, las compañeras, fue demasiado el saber que estaban cantando para madres que probablemente iban a perder a sus hijos en muchos de los casos, que no podían estar con sus hijos en el Día de las Madres y que ellas tenían el privilegio pues de tener a sus mamás en casa o en otro espacio, ¿no? Y entonces con la mejor voluntad fueron, sirvieron, acompañaron, pero no tuvieron al final la fortaleza, la entereza, la capacidad de culminar la actividad, cosa que estamos completamente agradecidos. Uh-huh. Pero ese tipo de esquemas son los que han mermado en la participación voluntaria. La gente no está preparada para enfrentarse realmente a lo cruel que es la vida, ¿no? Exacto. Sobre todo cuando no lo vives en primera persona o cuando no has tenido ni siquiera un poquito de acercamiento. ¿Y sabes qué pasa mucho, por ejemplo, en los albergues o en los hospitales de adultos? O bueno, en los hospitales de infancias, pero que hay adultos afuera. Que lo más sencillo es repartir caridad. O sea, llevo comida, llevo agua, llevo... No interactúas, nomás les das y... Justo. Pero no hay conversación, no hay conexión. Y yo he encontrado en este trayecto, Eberto, que la salud interna, llámale psicológica, emocional, espiritual, está siempre en la comunión entre personas. Es que si no, no hay ese vínculo. Entonces, ¿cómo podrías decir que estás haciendo el bien si no estás ni siquiera escuchando un poco, justamente, ¿no? Hace poquito los papás del albergue nos hicieron cartas y algo que enfatizaba en la mayoría en las cartas era gracias porque vienen a escuchar mis problemas, aun y cuando no deberían o no les interesa o no son sus problemas. Y hace toda la diferencia el saberse escuchado, aun y cuando puedas no solucionar nada, porque en el equipo no vemos ningún médico. No, pero nomás que te escuchen, ¿no? A veces eso sirve un montón. Hace toda la... Y muchos hasta pagamos por ser escuchados, ¿no? Ajá, sí, claro. Entonces, hace toda la diferencia. Y es el tipo de voluntarias y voluntarios que en este momento necesitamos más, los que estén dispuestos a pasar 1 hora escuchando y platicando, también abriéndose un poco. Está cañoncísimo, porque para escuchar los problemas de alguien está... y bueno, no son cualquier problema, no son unos problemas súper fuertes. Entonces, ¿cómo te mantienes 1 hora y media entero escuchando, no? ¿Cómo puedes hacerlo? Es súper difícil. Yo creo que es ejercicio, ¿no? Como todo. Y después que ya no vas a sentir nada, de tanto que escuchas, ya no vas a sentir nada, porque ya el otro estaba peor. Sí, se vuelve desafiante. Muchos, esa pregunta me la hacen constantemente mis amigos, familia. Como que tú ya no sientes nada. O sea, después de ver algunas cosas que has visto ya no sientes nada. Y les expreso que más allá de sentir, que a veces sí lo hago, mentiría si dijera que siempre, pero a veces sí. Ese músculo que he generado, emocionalmente hablando, me permite tomar decisiones más asertivas a la hora de ayudar. Y de ser más estratégico. Porque si no, la historia que más te impacta determina o define qué haces. Y puedes dejar de lado algo más urgente solo por algo que te pareció importante. Entonces, no se trata de no sentir, se trata de poder pensar aun cuando estás sintiendo mucho. Y, por ejemplo, el año pasado creo que me mantuve ecuánime emocionalmente todo el año hasta que entré a la sala de terapia intensiva neonatal. Y entonces ves criaturas de 10 centímetros debatiéndose la vida y la muerte y te sensibiliza cosas, ¿no? Pero algo que fue sorprendente y que aparte me llenó de alegría darme cuenta de haber alcanzado ese pequeño escalón de madurez, que aunque estaba tan conmovido por lo que estaba viendo, reconocí que no teníamos como voluntariado ni como sistema la capacidad de ayudar en esa sala, porque todo es excesivamente costoso, es millonario, los equipos, el tratamiento, el personal, y a pesar de estar sintiendo esas emociones de dolor, de angustia, saber y decir, aquí no puedo ayudar,
y mejor me retiro a ayudar donde en este momento sí puedo ayudar. Sí, no estás ayudando a esa persona, pero sí estás ayudando a fin de cuentas, ¿no? Justamente. Que tus esfuerzos sirvan realmente. Justamente. Oye, Alexis, si queremos un México con menos desigualdad y más oportunidades, ¿qué responsabilidades hay para el gobierno, para las empresas y para los ciudadanos en general? Antes de entrar a estos tres rubros, Alberto, quisiera decir que hay una primera responsabilidad humana. Que como individuos, mujeres, hombres, o como se identifiquen, hay una responsabilidad individual de transformar tu interior. A mí me gusta llamarlo de transformar el corazón. Y viendo el corazón como este ente complementario entre lo que piensas, lo que sientes, tu criterio, es decir, todo tu ser, tu integridad, transformarla. En el libro que te comentaba hace un momento de Erwin McManus dice, hemos pasado de sistema político a sistema político, de sistema económico a sistema económico, pero nunca hemos pasado de generaciones que tienen un corazón distinto a un corazón distinto. Y creo que ya hemos intentado mucho en el país, en el estado, en los municipios, y algunos hemos sido más crédulos que otros, algunos hemos sido más ingenuos que otros de decir, probablemente este sistema político, probablemente este sistema económico, o este sistema incluso en algunos casos ciudadano, va a transformar el esquema, la historia de la comunidad, y no ha pasado. Entonces, el primer factor que yo diría que puede hacer un México más justo, un México con bienestar, un México colectivo, es el cambiar nuestros corazones individualmente. Sí. ¿Por qué vía? Por la que cada uno y cada una decida. Sí, eso que dices es muy cierto. Si se puso en una canción, ¿no? En Cambalache, de un tango de Santos. No la he escuchado. Que dice que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 500 días y en el 2000 también. Dice. Pues es que es verdad. Sí, coincido contigo. Todo hemos cambiado menos el corazón de las personas. Totalmente. Y mientras eso no cambie, va a estar muy cañón hacer realmente cambios. Alexis, para las nuevas generaciones, ¿qué hay que explicarles, qué hay que entenderles, qué hay que enseñarles para lograr ese cambio de corazones? Mira, lo que nosotros tratamos de sembrar en las infancias con las que trabajamos es que todo es mejor cuando lo hacemos en conjunto y cuando lo hacemos para otro. Y que si eres muy bueno en algo, lo hagas con la excelencia para compartirlo con alguien más. Alexis, si tuviéramos la oportunidad bueno, más bien, si tú tuvieras la oportunidad de estar hablando ante 5,000 personas jóvenes, en un momento, en un meeting, haz de cuenta. Ok, mi momento favorito. Sí. ¿Qué harías? ¿Qué les dirías para tocar esos corazones y generar esa empatía? Yo creo que es la pregunta más difícil que me has hecho el día de hoy, Alberto. Pero ¿cómo le harías para llegar a sus corazones? Las juventudes necesitan un mensaje. Mira, en este punto, primero tengo que aceptar que dejé de ser joven. Sí. Al menos por legislación. Y que eso hace que existe una brecha. Sí, pero toda tu lucha fue durante tu juventud. Y toda mi lucha fue por las juventudes. Sí. ¿No? Pero quise enfatizar esto como para decir que lo que creía que funcionaba completamente, probablemente hoy ya no funciona. Porque ya no lo entiendo desde las y los que hoy son jóvenes. Uh-huh. Sin embargo, lo que quisiera expresarles es no el discurso de ya estuve ahí, que a muchos nos dieron nuestros papás, amigos, uh-huh. autoridades. Ya estuve ahí, te entiendo y por eso hago esto. No, más bien, estamos caminando juntos. Y así como yo estoy dispuesto a trabajar y a servir por y para ti, necesito que lo que tú puedes hacer por y para mí, lo hagas. Pero es algo que no solo me encantaría decírselo a 5, 10 mil personas en un meeting. Es algo que hemos hablado durante este año y medio con las y los niños en situación vulnerable que visitamos en el estado. El decir, yo estoy aquí por voluntad propia para darte todo lo que tengo uh-huh. y puedo darte, y necesito que todo lo que tú tienes y puedes darme, me lo des de vuelta. Y funciona a veces en cosas tan sencillas y tan simples como
que tuvimos la oportunidad de celebrar los cumpleaños de casi todos las y los niños de los albergues el año pasado. Y cuando fue mi cumpleaños, Te celebraron. ellos celebraron mi cumpleaños. Ah, qué bonito. Entonces, más allá de lo romántico y popular que esto puede ser en redes y etcétera, se vuelve un intercambio necesario, donde nosotros reconstruimos su autoestima a través de celebrarles la vida y de que reconozcan que es importante el día que nacieron y que hay propósito en el día que nacieron. Pero también, de mi lado, necesito el cariño y el afecto y la celebración de la gratitud, de decir gracias por acompañarme este año y me importa el día también que tú naciste. Entonces el mensaje sería en ese sentido. Aquí estoy desde esta plataforma diciéndote que estoy dispuesto y listo para hacer todo lo que tú necesitas y puedo darte, y necesito que tú hagas y estés dispuesta y dispuesto a hacer lo que yo necesito para que construyamos juntos. Ese sería mi mensaje. Sí, no te sientas mal por lo que voy a decir, pero la verdad es que tu mensaje de 5,000 personas que te puedan escuchar, el 10%, menos del 10% lo va a sentir. Sí, claro. ¿Estás de acuerdo? Sí, mucho menos, yo creo. Sí. Sin embargo, lo que te debe de hacer sentir mejor no es la cantidad de personas que puedan sensibilizarse o empatizar con tu mensaje, porque eso no es lo importante. Lo importante es que llegó a las personas correctas. Sí. Aunque sea el menos del 5%, son las personas correctas. Y hay mucha diferencia entre, como bien dijiste al principio, hacer por hacer o hacer estratégicamente. No necesitas llegar a todos, necesitas llegar a los correctos. Justo. Alexis, estamos llegando ya casi al final de esta entrevista y me gustaría decirte o preguntarte, si alguien quiere sumarse al voluntariado que tienes tú, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿En dónde te pueden contactar o cómo es el procedimiento? Mira, tratamos de ser lo más abiertos posibles y entonces usamos las redes sociales para generar vínculo, específicamente Instagram, que es un medio muy visual donde la gente puede revisar lo que hacemos, fiscalizar lo que hacemos, y la red social es, o el username es @VLN-T-. Ahí nos pueden escribir, estamos atentos y estamos además abiertos a explorar las propuestas que tienen desde organizaciones civiles hasta personas o individuos con una inquietud y acompañarte y a materializar esa buena idea de la manera. Pero dinos qué necesitas, así como para... ¿Qué tipo de ayuda necesitas ahorita? Como por ejemplo, necesitamos psicólogos, necesitamos rehabilitadores físicos, necesitamos nada más gente que vaya a escuchar, necesitamos gente que nos done. Así, ¿qué es lo que más hace falta para que también gente ya vayan preparados, no? Mira, yo creo que lo que más hace falta es gente con tiempo y voluntad. Más allá de su preparación. ¿Cuánto tiempo necesitan más o menos tener disponible? Más o menos 1 hora o 2 a la semana. Pero cuando te hablo de 2 es entre semana. Diferentes. Regularmente es entre semana. A veces hay actividades sabatinas, pero nos tenemos nosotros que acomodar a las necesidades de las personas. El voluntariado no es una experiencia. Sí. No vas a African Safari, sí, no vas a ir a bañar tortugas. ¿No? Justo. El voluntariado es servicio social, es servicio comunitario. Entonces, nos adaptamos nosotros a las necesidades y ofrecemos en ese momento. Entonces, si tienes energía y voluntad, las puertas están abiertas. Específicamente, nos suma mucho a las personas que tienen algún oficio o profesión que puede abonar al desarrollo de las familias que están en el albergue La Casita. Ejemplo, personas que corten el cabello, terapeutas físicos, como dices, también terapeutas psicológicos, a lo mejor personas que tienen cierto tipo de emprendimientos, como hace poquito nos dieron un taller de globos, como de arreglos, iba a decir florales, pero no, de arreglos de globos. Sí. Y nos donaron el material para que las familias pudieran hacer su arreglo, regalárselo a su paciente, pero además que aprendieran que de eso puede hacer un emprendimiento pequeño. Entonces, ese tipo de actividades y ese tipo de voluntades suman muchísimo a que el albergue tenga vida, a que haya comunidad en el albergue y a que las familias encuentren nuevas opciones, incluso de ganar dinero estando tanto tiempo dentro. Hasta los de cocina y pastelería y todo eso serviría, ¿no? Tenemos una cocina y un comedor dentro del albergue La Casita, pero honestamente está ocupada la mayor cantidad del tiempo preparando alimentos para los familiares. Sin embargo, pudiéramos buscar la manera de adaptar espacios
que permitan tener... ¿No pueden sacarlos de ahí y traerlos, bueno, llevarlos a otro lado? ¿Sabes cuál es el tema, Eberto? Que las mamás, los papás están esperando diagnóstico. Entonces ellos no quieren moverse. No quieren moverse. Ellos quieren estar. Sí. Incluso hay papás y mamás que duermen en los pasillos del albergue. Es porque tienen la zozobra de que les den un informe y no se enteren. O sea, no se quieren ir a los dormitorios. Se quedan ahí. Y qué difícil. Es desafiante y justo, perdón que me alargue, pero es importante decirlo. Esta es la estrategia que estamos trazando para cerrar el año en cuanto a remodelar el espacio. El albergue tiene una composición estratégica. La zona de dormitorios separada de la sala de espera del albergue. ¿En dónde está el albergue? El albergue está en Paseo Colón, junto al Hospital para el Niño. Literalmente pareciera que son instalaciones conjuntas. Y tiene estratégicamente separación entre el espacio donde pernoctan las familias, donde comen y donde pasan la mayor cantidad de tiempo, que es la sala de espera. No es la sala de espera del hospital, es la sala de espera del albergue. Y este año tomamos la determinación de remodelar esa sala, que es el lugar donde más tiempo pasan, y incluso renombrarla como una sala de esperanza y no solamente una sala de espera. Y volvemos a lo que ya hemos dicho varias veces. Hay condiciones mínimas dignas, pero no hay condiciones cómodas para esperar. Y la finalidad de este proyecto es que no solamente sea un espacio más cómodo y confortable, sino también sea un espacio donde puedan suceder cosas que brinden esperanza, donde puedan aprender nuevas capacidades, donde puedan adquirir nuevos conocimientos las familias, donde puedan recibir acompañamiento psicológico en espacios seguros, en espacios íntimos, ¿no? Que en este momento no se tienen. Entonces, ese es el proyecto con el que cerraremos voluntariado este 2026 y necesitaremos muchas voluntades, no solo individuales, necesitaremos a las empresas, a las universidades, necesitaremos las manos de personas. Estamos próximos a anunciar, te voy a dar la primicia, un concierto con causa, en unos meses lo vamos a tener para poder recaudar los fondos necesarios y las voluntades necesarias para hacer esta remodelación. Eso es bueno. Yo siempre he pensado que no hay mejor situación para ayudar que sea autosustentable también, ¿sabes? Justo. Porque si no, no hay dinero que alcance. No hay dinero que alcance. Y también uno de los requisitos muy importantes para poder ir al voluntariado es ir con la voluntad de saber que tu corazón se va a romper. Totalmente. Pero también con la ventaja de que la persona que entra no va a ser la misma que sale. ¿Cierto? Sí, no lo pudiste decir mejor. Amigo, ¿palabras para cerrar? Pues, además de agradecerte el espacio y estoy muy contento de que pudiéramos reconectar en este espacio porque, como empecé diciendo, hemos estado tan atareados y ocupados en nuestros asuntos que no habíamos tenido este gusto, pero además no habíamos tenido el gusto de hacerlo frente a otras personas. Sí, no. Siempre entre nosotros. Sí. Y es muy padre reunirte, es muy gratificante ver a un amigo y poder abrirte de nuevo. Pero para las que nos están viendo, para los que nos están viendo, recordarles que nuestra vida se transforma, tiene sentido cuando hacemos cosas por los demás. Y que en este sentido tengamos una semilla curiosa, inquieta, de saber en nuestro entorno y en nuestra realidad qué podemos abonar para crear colectividad y comunidades mejores, más seguras y llenas de bienestar. Muchísimas gracias. Gracias a ti, amigo. Bueno, pues con esto cerramos el podcast. Ha sido un placer realmente contar aquí contigo, poder entender de primera mano lo que estás haciendo, porque una cosa es lo que se ve en las redes y otra cosa es que tú ya me lo platiques, ¿no? Sí, claro. Y pues felicitarte por este trabajo tan noble, tan bonito que llevas haciendo. Créeme que nosotros nos vamos a sumar a medida de lo posible. Gracias. Yo estoy dispuesto a que se me rompa el corazón en el proceso, así que cuenta conmigo. Muchas gracias, Eberto. Bueno, hemos llegado al final de este episodio, un episodio que estuvo lleno de aprendizajes y profundizamos un poquito más de la realidad que vivimos en el Estado de México y que muchas veces no está a la vista de todos nosotros. Fue un placer para mí estar con ustedes, los esperamos en el siguiente episodio y por favor no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Les recuerdo, estamos transmitiendo desde la Universidad UM. Muchas gracias, hasta la próxima.
Podemos hablar de economía desde las cifras, los mercados y los indicadores, pero también podemos hablar de economía desde las oportunidades, desde una niña que recibe atención, desde una familia que encuentra acompañamiento, desde una empresa que decide involucrarse, desde un joven que descubre que no necesita tener mucho para empezar a dar. Porque el desarrollo de un país no solamente se refleja en cuánto produce o cuánto crece, también se encuentra en las oportunidades que somos capaces de construir para que más personas puedan imaginar y alcanzar una vida mejor. Y quizá ahí comienza también nuestra responsabilidad. Entender que ayudar no significa tener la capacidad de resolver todos los problemas. Significa mirar a nuestro alrededor, reconocer dónde podemos hacer una diferencia y descubrir qué tenemos hoy en nuestras manos. Puede ser tiempo, puede ser conocimiento, puede ser talento, puede ser una oportunidad, una conexión, recursos o simplemente la decisión de no pasar de largo. A veces pensamos que una pequeña acción no puede transformar una realidad enorme. Pero cuando una persona encuentra una oportunidad, no solamente puede cambiar su historia, puede comenzar a cambiar la de una familia, una comunidad y poco a poco la de un país. Porque construir un México con más oportunidades no es tarea de alguien más, también empieza con nosotros. Gracias por acompañarnos en este espacio donde hablamos de economía, solidaridad y sobre todo de personas. Esto es Amex ICANN Podcast, donde hablamos de lo que realmente importa. ¡Hasta la próxima!